Mi nombre es Sonia Liliana Godoy Bonilla, yo soy periodista en el departamento de Cauca, soy corresponsal para la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP y también trabajo con el portal web laotraorilla.co. El trabajo como periodístico en un departamento como Cauca, que en los informes que se han hecho con la Fundación para la Libertad de Prensa anualmente es uno de los departamentos de mayor riesgo para ejercer el oficio, entonces eso nos da un panorama que no es muy alentador y que tampoco es tan fácil llegar a hacer el trabajo periodístico como uno quisiera en momentos dados. Pero sin embargo lo hemos podido hacer y sé que hay muchos periodistas que también están en ese trabajo con los diferentes temas que hay que cubrir en el departamento, y ya en lo que tiene que ver con el tema indígena como tal, pues hay que entender que también hay otra percepción y otra forma de entender el quehacer comunicativo, el quehacer periodístico desde los medios indígenas, pero también desde los medios que cubren lo indígena del departamento. En una de las movilizaciones que hubo, íbamos de un sitio a otro con la caravana que iba a la Defensoría, iban los líderes indígenas, íbamos dos medios dentro de esta caravana para ir a cubrir una entrega de unos miembros del ESMAD que habían sido durante la confrontación tomados, y nos sacaron de la caravana y empezó la gente en medio de esa adrenalina que tienen en la confrontación a decir que iban a quemar el vehículo, que iban a hacer, que el trabajo periodístico, pues no, que esta prensa. Entonces uno decía, hasta ese punto se llega en que alguno de la gente que estaba ahí con los compañeros y todo decían, no, yo ya no voy a cubrir más allá, porque eso es un riesgo para uno. Entonces uno decía, bueno, si no intervienen en ese momento el defensor y la gente que estaba ahí, pues la gente en medio de la situación que está puede llegar a mayores. Pasa igual con la fuerza pública también, no podemos olvidar que ha sido uno de los mayores agresores a la prensa la fuerza pública durante el cubrimiento de estas movilizaciones o de estas concentraciones. Entonces, creo que el periodista está ahí en medio de esas diferentes situaciones y siempre se está impidiendo como que cumpla con su labor de informar, y esto no es bueno para la ciudadanía, no es bueno para la sociedad. Uno de los mayores inconvenientes que ha habido en el tema del cubrimiento de lo indígena en el departamento es que justamente las comunidades reclaman que no se informa adecuadamente lo que puede estar pasando, y esto puede darse muchas veces por la línea editorial que tienen los diferentes medios a nivel nacional, y en algún momento yo decía que los editores tienen que entender la responsabilidad tan grande que tienen con los periodistas corresponsales en el departamento o en cualquier otro departamento, pero para este caso en Cauca, porque de ellos depende también la seguridad y el poder hacer el ejercicio periodístico en estas regiones. En muchos momentos los medios tienden a ser vetados para llegar a ciertos sitios, medios masivos de comunicación. Los corresponsales de estos medios a veces no pueden llegar a ciertos sitios a cubrir, o ya tienen un recelo para poder hacerlo porque pues terminan siendo un poco vetados o a veces estigmatizados, ¿cierto? Por la información que se está transmitiendo. Y a veces uno entiende que el corresponsal en el departamento hace la información, hace el trabajo, el cubrimiento, pero cuando envía esa información en Bogotá, por ejemplo, cuando la envían a Bogotá, hacen un cambio completo de lo que se está dando. Entonces esto pone en riesgo a los periodistas en la región. También está el otro manejo, que es el de informar adecuadamente, ¿no? El saber informar, y yo creo que a eso es que tenemos que apuntar, y desde el trabajo periodístico que he hecho en la región hemos podido demostrar muchos que sabemos la importancia de informar, el derecho a estar bien informados, que también es algo que hay que tener muy en cuenta, que además de informar es también estar bien informados, que la sociedad necesita eso, y entonces en la medida de lo posible hay que poder hacer ese trabajo desde una perspectiva de poder contar lo que pasa sin restricciones, ¿cierto?, de un lado ni del otro, porque si bien es cierto, a veces lo que está en juego es la información, y entonces hay momentos en que el periodista como tal termina siendo estigmatizado, ¿cierto?, por los mismos movimientos
indígenas que pueden estar en un tema determinado, pero también por los mismos medios, por la misma ciudadanía, y esto genera el riesgo y el problema que estamos pasando en el departamento, en donde la labor periodística es muy complicada, implica un gran riesgo, el tenerse que desplazar a diferentes sitios a grandes distancias, sin las garantías adecuadas, porque el problema también ahí es de garantías de protección, pero también garantías laborales. Entonces, cuando esto no se puede hacer, pues definitivamente la sociedad no va a estar bien informada. Y con el tema de lo indígena, en momentos en que resulta ser tan crucial en el departamento, cuando hay movilizaciones, cuando hay una concentración, pues ahí uno ve la dificultad que hay para poder ejercer el trabajo periodístico. Yo creo que ahí cada quien que cuente tiene como su perspectiva de la situación, de acuerdo a lo que vivió y lógicamente a lo que estaba cubriendo, y también al medio que pertenece y el trabajo que tenía que hacer. En términos generales, yo creo que ahí este episodio tiene que hacernos entender lo que decía hace un rato, es que la gente está reclamando ese derecho a estar bien informada. Ya no es solamente estar informada, porque información hay mucha, sino a estar bien informada. Entonces la gente en la zona, dentro de la comunidad, no sentía que lo que estaba pasando o lo que se estaba informando era realmente lo que había ocurrido. ¿Y esto por qué? Porque pues la gente se sintió mucho en riesgo y muy estigmatizada. En este caso, por ejemplo, pues los que lideraron ese trabajo, los mismos medios que estaban cubriendo, ¿cierto? Los mismos medios locales también lo manifestaban y decían, bueno, ¿cómo es posible que nosotros estemos aquí con unas imágenes y estemos viendo lo que está pasando y después uno vaya y lo que decías hace un momento es que pues la información que más llega es la otra y no lo que realmente pueda estar ocurriendo? Entonces yo creo que lo que decía hace un rato es buscar mucho el equilibrio y poder también escuchar a las comunidades, ¿no? Lo que están diciendo, lo que quieren, lo que ven de los hechos, porque en ese momento, pues igual uno entiende que el trabajo en muchos medios es la fuente oficial, pero esto también genera el inconveniente, porque se dejan de escuchar esas otras voces, esas otras personas, esa otra forma de ver la situación. Toribio ha sido un municipio donde la prensa llega constantemente, entonces, pero cuando hay situaciones que sean de esa envergadura, entonces eso también a veces la gente empieza a reclamarlo y a decir, bueno, nosotros también hacemos y tenemos otra serie de actuares que bien vale la pena que puedan ser mostrados, que puedan ser dados a conocer, y no solamente el hecho de una confrontación que se puede estar dando, y que dentro de las líneas de trabajo que manejan las comunidades indígenas, esta es de la liberación de la madre tierra que ellos trabajan, y que es el proceso de recuperación de un espacio de vida que es para ellos. Entonces, cuando uno empieza a hacer esas lecturas y ese contexto, empieza también a entender esas otras realidades, y empieza como medio a darle espacio a esas otras voces, que creo que eso es muy importante, porque tenemos que empezar a contar las cosas ya no para nosotros ser los que hacemos el análisis de la situación, sino que la gente sea la que ellos mismos hagan ese trabajo de ver qué puede estar pasando. Pero cuando solamente se da la información desde una línea, en este caso lo que gente decía, bueno, el soldado llorando acabó todo ese trabajo que se venía realizando, lo que están reclamando, pues se deja de lado las otras versiones de vida, las otras situaciones que la gente quiere que estén contando. Entonces sí me parece que tenemos que buscar mucho el equilibrio. Bueno, ahí creo que hay que tener mucho cuidado, porque lo que hemos, o sea, no solamente para trabajo con población indígena, comunidades, el periodista tiene que pedir permiso de llegar, porque esa justamente es una de las labores que tenemos como prensa, llegar a los sitios a informar. O sea, tenemos que, entonces vamos a ir a cubrir un hecho y entonces hay que pedirle permiso a muchas personas para llegar a hacerlo. No, lo que sí hay que tener son unas buenas prácticas periodísticas, ¿cierto? Entonces dentro de eso sí, pues también aprender cómo a conocer los espacios y los sitios. En este caso las comunidades indígenas tienen pues unas pautas, digámoslo así,
pues tratar de asumirlas o de llevarlas a cabo, más que eso, más que tener que llegar a pedir permiso. Pero lo normal, uno llega a un sitio, va a cubrir, pues uno llega y empieza a buscar sus fuentes, ¿cierto? Y hacer el trabajo periodístico. Yo sí creo que uno ahí tiene que, ¿dónde está la libertad de prensa entonces, cierto? La libertad, esa libertad que tenemos como medios, porque no podemos pensar que a donde vamos a llegar tenemos que ir a pedir permiso para hacerlo o no, sino simplemente, vuelvo, insisto, unas buenas prácticas periodísticas como el ir de pronto identificado, ¿cierto? El poder hacer los contactos adecuados con las personas que son, porque es que en las comunidades tampoco todos te van a hablar, porque están unas líneas definidas allí como tal, que las lideran y que están bajo un cabildo que es el que controla y hace todo el trabajo dentro del resguardo, ¿no? Entonces sí tener como esos contactos y esas fuentes propicias que son, pero vuelvo e insisto, la prensa tiene la posibilidad de estar en diferentes espacios. Bueno, yo creo que llegar uno a decir que puede preguntársele o cómo preguntarle a alguien, no, yo no creo que, y tampoco sería la más indicada para decir uno de qué manera lo puede llegar a hacer, ¿no? Lo que sí sé y lo que he podido lograr desde mi trabajo periodístico es, eso tiene que ver con, como dice, ¿no? Con la forma de ser también, como cierto, con la persona como tal, porque eso también posibilita que haya un mejor acercamiento. ¿De qué manera? Bajo unos conductos adecuados, por ejemplo, si es un trabajo como el que puedan estar haciendo ustedes o alguien más en un momento determinado, es poder llegar a las personas que realmente son las que dan esa posibilidad o permiten que se llegue a la zona, ¿cierto? Al sitio, a hacer el trabajo periodístico, poder hacer los contactos adecuados, creo que lo fundamental aquí es ser muy claro y ser muy transparente en lo que se va a hacer. Y eso no va solo para las comunidades, en este caso específico comunidades indígenas, yo creo para todas las comunidades. Tiene que quedar muy claro qué es lo que voy a ir a averiguar y qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Porque es que a veces mucha gente llega y ellos están a veces ya muy predispuestos porque es que de tantas cosas que han pasado que la gente ha llegado a sacar información, y ha sido mal utilizada, entonces pues ya a veces están predispuestos y quienes finalmente después todas las otras generaciones que van llegando pues van a haber impedido ya su trabajo porque hay unas prevenciones de por medio. Yo creo que ahí lo más importante, vuelvo y repito, es ser muy claro y transparente en lo que se va a hacer, el trabajo que se va a hacer, pero también la otra situación es que como que lo que tú haces, esa es tu carta de presentación. El trabajo que tú haces, ese es el que está llegando y en últimas está hablando por ti, porque si puedes decir muchas cosas de entrada, pero después vas y sacas una nota periodística en donde terminas generando mucho más ruido y mucho más problema de lo que ya se hay, pues bueno, ¿dónde queda, cierto? Si no ha sido claro, porque yo no estoy diciendo es que uno vaya lo que esté haciendo y todo el trabajo siempre vaya a ser en alabanza y, cierto, de todo lo que se hace, no, porque es que es igual, los mismos medios al interior del movimiento también se están cuestionando. Yo en algún momento decía cuando nos he hecho el trabajo, en este caso con la Fundación para la Libertad de Prensa, en algún momento hablábamos y les decía, bueno, si al interior de las comunidades ya se empieza también a prejuzgar o a decirle a uno de los comunicadores indígenas esto no sale o esto no va, pues también estamos llegando a lo mismo, ¿cierto? Que estamos reclamando y estamos haciendo el lobby para que no haya libertad de prensa en ese momento. Entonces, sí creo que hay que ir con buen paso, con un buen paso, para poder establecer el contacto, el diálogo, que en últimos es eso, la comunicación, hablamos con la gente, le contamos y tratamos de hacer algo lo mejor posible.